Muy buenas noches compañeros, sean bienvenidos a un nuevo repaso. Para mí es un gusto estar aquí entre ustedes y espero que este repaso les sea de mucha utilidad y que podamos tener los conocimientos un poquito más afianzados luego de esta sesión. Bueno, vamos a continuar con el tema de derecho procesal constitucional. En el anterior repaso yo les había comentado que la finalidad de este repaso era en un principio enfocarnos únicamente en todo lo concerniente al amparo y sus características, sus elementos y sus presupuestos procesales, así como también sus principios y sus principios procesales. Abarcar toda esta línea de ideas para pues tener mayor claridad, debido a que la licenciada suele hacer mucho este tipo de preguntas de enumere dos o tres principios del amparo y desarrollelos, o desarrolle una característica del amparo que le parezca llamativa. Ese tipo de preguntas son las que suele hacer la licenciada por lo general. Entonces, por lo tanto, pues yo quisiera enfocarme también en la cuarta unidad, ¿verdad? Por lo menos en la parte teórica del amparo, que es lo último que vimos y que va a venir en el examen. Pero muchos compañeros me estaban mencionando que pues sí sienten cierto temor debido a que son muchos temas y quisieran hacer una reminiscencia un poquito breve acerca de en sí, en qué gira, en base a qué gira los temas de cada una de las unidades. Entonces, si les parece, vamos a hacer un pequeño análisis y muy breve, un super resumen de todo lo que estuvimos viendo en el repaso anterior, ¿verdad? Solo para afianzar esos conocimientos. El primer tema que encontramos entonces es el derecho procesal como tal, desde sus generalidades, pasando por sus antecedentes históricos, su concepto, su naturaleza jurídica, su autonomía y su objeto. Aquí encontramos cantidad de autores, encontramos cantidad de posiciones, debates, posturas doctrinarias que nos dicen que si se basa en una cosa en específico, si se basa en otra, si es de tal naturaleza o si es de otra. Pero yo creo que lo más importante es analizar como tal, que es, ¿verdad?, desde el punto de vista histórico, el derecho procesal constitucional. Y es que no es más que la defensa de la Constitución, no es más que el estudio de la defensa de la Constitución, de los órganos que llevan a cabo esta defensa y de todas aquellas acciones encaminadas a proteger la Constitución. Es entonces que dentro de estas acciones encontramos los antecedentes más remotos en la antigua Grecia y en la antigua Roma, donde tenemos en Grecia, por ejemplo, el nomos, que era el equivalente a una ley constitucional, ¿verdad? Entonces el nomos era la ley superior, mientras que el cefisma, que lo tenemos por acá, era un decreto subordinado. Una de las preguntas del cuestionario, ¿verdad? No digo que necesariamente vaya a venir o que necesariamente esas preguntas vayan a venir, pero una de las preguntas del cuestionario que la licenciada, o de uno de los cuestionarios que la licenciada compartió en el documento grande, en el documento que tiene 259 diapositivas o, bueno, páginas, me parece, hablaba precisamente de estas dos figuras, ¿verdad? De cuál de las dos era más alta en la escala jerárquica. Bueno, efectivamente es el nomos. Aquí tenemos entonces un primer atisbo de lo que podría entenderse como la supremacía constitucional, ¿verdad? Aunque claro, el nomos no era como tal una constitución. Pero ya tenemos la idea. En Roma, pues también tenemos ciertas leyes que tienen estas mismas características, ¿verdad? Características sobre todo de carácter preventivo y restitutivo, que prevenían la violación de los derechos de los ciudadanos romanos prácticamente. Entonces es aquí donde encontramos ya estos mecanismos de acción que son propios del derecho procesal constitucional y que son propios para estudiarlo y para entender su naturaleza. Luego en la Edad Media y en la Edad Moderna tenemos el antecedente inglés, y es que los ingleses pues fueron precursores en cuanto a la dignificación del ciudadano ante el soberano. Recordemos que antes de la Carta Magna, los soberanos tenían un poder absoluto y adquisitivo sobre todo su dominio, sobre toda la extensión de su dominio. Sin embargo, la Carta Magna fue una limitación, fue un elemento que sirvió para delimitar el poder del rey y para decirle hasta aquí va a llegar usted y sus funciones y lo vamos a auditar y lo vamos a controlar hasta cierto punto porque nosotros los nobles, que fueron los que promovieron la Carta Magna, tenemos también ciertos derechos. Y no solo eso, sino que también vamos a parar la persecución contra los opositores políticos que tiene usted, ¿verdad? Mediante una institución que fue un precursor del habeas corpus, ¿verdad? Prácticamente era un mecanismo procesal que servía para pues evitar que el rey cometiera
detenciones arbitrarias en contra de sus opositores. Perdón. Luego, en el Reino de Aragón, ya un poquito despuesito encontramos pues la justicia mayor, ¿verdad? Que era una protección contra actos arbitrarios, y los procesos forales, ¿verdad? Que también pues fueron una manifestación de cierta garantía que tenían los ciudadanos. Estas evoluciones entonces a lo largo del Reino de Castilla y Aragón fueron bastante importantes. De hecho, los aragonenses son fueron muy perspicaces a la hora de hacer lineamientos y hacer mecanismos para la protección del ciudadano ante los gobernadores o ante los señores feudales de ese momento. Luego tenemos el famosísimo caso Marbury versus Madison, que prácticamente como reflexión final podríamos decir que nos deja el Judicial Review. ¿Qué es el Judicial Review? En español, control judicial de constitucionalidad. Es prácticamente pues un primer acercamiento hacia el derecho procesal constitucional desde la visión anglosajona, desde la visión norteamericana. Y es que es una controversia que se da en la que un juez decide si aplicar una ley ordinaria o si aplicar una ley constitucional. Al final esta controversia pues termina favoreciendo o termina inclinándose, perdón, por aplicar la ley de rango constitucional. Es entonces que la otra ley es derogada. Esto bajo el mandato y bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia, bajo la justicia ordinaria. Aquí no estamos hablando de un tribunal constitucional, estamos hablando de la propia justicia, el propio sistema de justicia de Estados Unidos, que en 1803 conoció sobre un asunto y no sabía si aplicar una ley ordinaria o una ley constitucional, pero al final decidió utilizar la Constitución. Es entonces que se crea esta figura del Judicial Review, que le permite a los jueces de la Corte Suprema entender e interpretar a su manera las leyes y saber cuándo aplicar una norma de rango constitucional y cuándo no, en el caso concreto, y cuándo una norma ordinaria es inconstitucional. Entonces, aquí se plantea la figura de la inconstitucionalidad desde una perspectiva distinta a como la conocemos nosotros en nuestra sociedad guatemalteca. Nosotros tenemos las dos garantías constitucionales, bueno, la garantía constitucional de la inconstitucionalidad fragmentada en dos, ¿verdad? En los artículos de la Constitución, en el 266 y 267, si la memoria no me falla ahorita. Ahí están consignados entonces las normas constitucionales, ¿verdad? Esas garantías de protección en contra de las normas que son contrarias a la Constitución. Sin embargo, en este antecedente histórico se nos plantea que no había algo como tal, no había una garantía. Y entonces es un juez el que decide por primera vez sobre excluir una norma porque cree que es contraria a la Constitución. En eso, prácticamente para que no nos confundamos más, se resume el caso Marbury versus Madison. Bueno, una vez acotados esos temas, tenemos entonces la problemática, entre comillas, o el debate acerca de la terminología, ¿no? Tenemos varios autores que se repiten a lo largo de las diapositivas. Como por ejemplo tenemos a Ferrer MacGregor, tenemos a Fixamudio, tenemos a García Belaunde, que es el que tenemos en pantalla ahora mismo, que constantemente también va a estar tirando comentarios acerca de sus posturas en cuanto a la naturaleza, el origen y su concepción en general del derecho procesal constitucional. Y es que García Belaunde, nos dice que según los países, autores y tradiciones jurídicas, los nombres son muy variados y no siempre son coincidentes. Es así que tenemos como consecuencia que en Estados Unidos se le llama Judicial Review. Imaginémonos a los gringos estudiando Derecho Procesal Constitucional. Ellos no lo llaman así, ellos lo llaman Judicial Review. En Europa se llama Justicia Constitucional, Jurisdicción Constitucional. Es interesante porque sobre todo en el territorio de España y Francia, pero sobre todo España, suelen tener un acercamiento muy fuerte hacia la doctrina constitucional, hacia el derecho constitucional como tal. Y es que es por estos antecedentes que anteriormente les comentaba, tanto del Reino de Castilla como del Reino de Aragón. Cuando todavía no se habían unificado en España, ambos tenían sus propios mecanismos procesales, sus propias garantías para proteger los derechos fundamentales, o entre comillas fundamentales, o algunos derechos, vamos a decirlo así, que estaban a favor del ciudadano. Esto para evitar las arbitrariedades por parte de los soberanos y de las autoridades que eran muy comunes en aquellos tiempos. Es así que en Europa entonces, como les comento, sobre todo en España, por eso van a encontrar muchos autores españoles. Y por eso van a encontrar muchas maestrías constitucionales en España también a día de hoy. En Austria,
con esto de la mano con Hans Kelsen y Países Bajos en sí, pues fueron muy ilustrados en cuanto a su concepción sobre el derecho constitucional y procesal constitucional, pero ellos le llamaron simplemente justicia constitucional. Y en Latinoamérica tenemos la acepción mucho más simplificada, derecho procesal constitucional. Otras expresiones: control judicial, defensa de la Constitución, control constitucional. Y es que hago énfasis en este punto porque es importante que entendamos la naturaleza, el punto, la finalidad de este curso. ¿Cuál es la finalidad de este curso? Entender los mecanismos de defensa de la Constitución para sí misma y para el efectivo tutelaje de los derechos de los ciudadanos. Podríamos entender que la finalidad del curso de Derecho Constitucional era comprender que la Constitución tiene dos fines absolutos y máximos, que son limitar el ejercicio del poder público en beneficio de, este sería el segundo, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora podemos entender al derecho procesal constitucional como, pues, efectivamente los mecanismos que lleva a cabo la Constitución para hacer una realidad estos anteriores supuestos que acabamos de mencionar. ¿Cómo entonces se integran esas garantías constitucionales, esos mecanismos de defensa desde la norma para hacer valer sus objetivos previamente descritos en el derecho constitucional? Muy bien, ahora ya pasando un poquito de esto, nos vamos con los otros dos doctrinarios que encontramos con gran énfasis en las presentaciones de la licenciada y que me hace pensar que tal vez podría venir alguna pregunta de ellos. Y es que por una parte tenemos a Hans Kelsen, el padre del constitucionalismo moderno, o en sí, el padre del constitucionalismo a secas. Este señor fue un filósofo político, maestro, idealista y jurista, ¿verdad?, que creó toda una percepción acerca del derecho constitucional. Tanto así que fue el creador del Tribunal Constitucional, la primera corte de constitucionalidad, para que la entendamos así, ¿verdad?, que fue creada en el mundo. Este señor la promovió y la instituyó, ¿verdad?, y fue el Tribunal Constitucional de Austria. Tenía ideas muy claras sobre cómo debería de operar el derecho constitucional y cómo debería de aplicarse, así también sobre cómo deberían de utilizarse los mecanismos de la Constitución para defenderse a sí misma y para defender los derechos de los ciudadanos y las garantías procesales correspondientes. Luego tenemos que es un máximo defensor e intérprete. Es decir, el Tribunal Constitucional es el máximo defensor de la norma constitucional y del orden constitucional de un país, y también, por consecuencia, es su máximo intérprete. Es decir, puede emitir opiniones consultivas en base a la interpretación de la Constitución y puede emitir dictámenes vinculantes también, que son de observancia para los demás poderes del Estado. Y evita la politización de la justicia. Por otra parte, entonces, tenemos que tiene esta división del ordenamiento jurídico, perdón, tiene esta división del sistema judicial ordinario, porque se enfrasca en una justicia privativa, en una justicia especializada y que no esté subordinada por la justicia ordinaria, por el sistema judicial, por el organismo judicial de cada país, sino que tiene que ser un ente totalmente autónomo, tiene que ser una garantía que no sea susceptible a corrupción o a subordinación por parte de la justicia ordinaria. Esto es de gran importancia porque estamos hablando de derechos fundamentales, de los derechos de las personas y de los derechos de los ciudadanos. Esa entonces era la cosmovisión que Hans Kelsen creó a raíz de todo el entorno de la justicia constitucional. Viene Carl Schmitt y dice, no me parece que sea tan así. Yo tengo ideas totalmente contrarias a las ideas de Kelsen. Y entonces se crea una pelea ahí entre estos dos que fueron contemporáneos, ¿verdad? Carl Schmitt decía, para empezar, el guardián de la Constitución no debe ser ningún tribunal, porque los tribunales son susceptibles a corrupción y a procedimientos mucho más largos, extenuantes, que al contrario, en vez de ayudar a que las garantías se cumplan, van a atrasar los procesos. Mejor agilicemos todo, dándole ese título de guardián a una sola persona, en este caso al presidente, al líder del Reich. Recordemos que Carl Schmitt era gran fanático de los alemanes, de los nazis. La Alianza Nacional Socialista o el Partido Nacional Socialista, ¿verdad?, que estaba en auge en este momento, pues efectivamente le venía como anillo al dedo esta idea de que el presidente, de que el líder del Ejecutivo, el máximo jefe de Estado, el Führer, fuera el propio guardián de la Constitución. Entonces, al final la Constitución
no era que se subordinara enteramente, o por lo menos en la idea de Carl Schmitt, al presidente, sino que simplemente estaba sujeta a su interpretación. Poder neutro, una doctrina de Constant y una naturaleza política del control. Entonces se basaba sobre un control más estricto, sobre una aplicación más estricta de la Constitución en base a la interpretación que hacía el propio presidente, a diferencia del sistema que propuso Kelsen, en el cual el tribunal era el que sometía a conocimiento, el Tribunal Constitucional sometía a conocimiento la información constitucional o los casos constitucionales para poder pues elaborar alguna decisión posterior. Resultado, prevalecen los argumentos de Hans Kelsen, ¿verdad? Nace la corriente dogmática de los tribunales constitucionales y lo podemos ver nosotros con nuestra propia Corte de Constitucionalidad. Bueno, vamos a avanzar un poquito entonces. El nacimiento como ciencia. Aquí tenemos entonces esos hitos históricos que fueron marcando el camino para que el derecho procesal constitucional se considere una ciencia. Y es que recordemos que el derecho como tal es una ciencia, ¿verdad? Porque es una serie de pasos, una serie de sistematización o de procesos que están encaminados bajo una disciplina específica, ¿verdad? Para pues lograr algún fin determinado. Es una sistematización y al final eso es una ciencia, es sistematizar algo, sistematizar algún fenómeno, ¿verdad? Para poder hacer pues respectivos, para poder tener respectivos resultados a futuro. En este caso, pues empieza el nacimiento como ciencia en 1920 con la Corte Constitucional Austriaca de Hans Kelsen, en la que él, fue el presidente, el primer presidente del Tribunal Constitucional. 1928, la garantía jurisdiccional de la Constitución de Kelsen, etapa precursora. 1955 y 1956, la garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, Fix Amudio, definición conceptual como disciplina procesal. Entonces aquí encontramos ya al otro autor que les comentaba, Fix Amudio, que textualmente la licenciada lo mencionó así, es el padre del derecho procesal constitucional. Hans Kelsen es el padre del constitucionalismo, Fix Amudio es el padre del derecho procesal constitucional. Transición del procesalismo científico a una sistematización como rama procesal autónoma. Muy bien, ahora sí, tenemos a Fix Amudio entonces diciéndonos que es una disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución, es decir, de los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador. De carácter represivo y reparador. Ojo aquí porque este es un tema, es una característica que vamos a ver más adelante cuando hablemos en profundidad del amparo y de las garantías constitucionales en sí. Pero en síntesis podríamos decir que las garantías sirven para restituir y para evitar que se violen los derechos fundamentales, que tienen por objeto remover los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales. Los elementos claves que tenemos que entender del derecho procesal constitucional bajo la visión de Fix Amudio son instrumentos normativos de carácter represivo y reparador, cumplimiento de normas fundamentales, composición de litigios constitucionales. Yo me quedaría con lo más importante, que sería instrumentos normativos de carácter represivo y reparador, ¿verdad? Porque al final el cumplimiento de las normas fundamentales lo lleva implícito. Estamos hablando de garantías constitucionales, por lo tanto deben apegarse a la Constitución. Y la composición de litigios constitucionales es algo que también es concerniente a la materia por su propia naturaleza. Entonces, podríamos quedarnos con que son instrumentos normativos de carácter represivo y reparador en pro de la defensa constitucional. Muy bien, luego vamos con los conceptos contemporáneos que existen, ¿verdad?, actualmente acerca de la evolución doctrinal del derecho procesal constitucional. Y es que, ojo, aquí encontramos tres definiciones como tal de lo que es el derecho procesal constitucional. La licenciada en una ocasión nos preguntó qué es el derecho procesal constitucional. De hecho, creo que fue en la primera clase, así es como comenzó su clase, preguntándonos, ¿no?, ¿qué es el derecho procesal constitucional? Entonces lo podemos entender en distintas dimensiones, dependiendo del autor al que consultemos. Por ejemplo, Álvarez Rubio nos dice que es la rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales, a través de las cuales se protege la supremacía de la Constitución. Nos establece entonces que el derecho procesal tiene una naturaleza totalmente procesal, totalmente enfocada en esos procesos que sirven para tutelar los derechos fundamentales. Ferrer MacGregor nos dice, espérense, es una disciplina que se encarga del estudio sistemático de la jurisdicción. Ojo, aquí ya le agrega otra cosita, jurisdicción, órganos y garantías. Entonces, ahí está, perdón, se me fue ahí, pero bueno. Y garantías, ahí está. Le voy a poner aquí porque si no me da toque.
Entonces, jurisdicción, órganos y garantías. Es decir, no solo conoce los procesos y las garantías procesales, sino que también conoce la jurisdicción, es decir, todos aquellos órganos facultados para conocer materia de eh, derecho constitucional y cómo llevar a cabo esas garantías. Y también conoce a todos los órganos entendidos desde jueces hasta tribunales, en cada una de sus dimensiones. Y también las garantías como tal. Esto para hacer valer los preceptos fundamentales de la norma constitucional. Y luego tenemos a Manili, que es otro autor también, que lo vemos mucho por ahí. Manili nos dice, es el estudio sistematizado de los órganos competentes para el control de constitucionalidad y los procesos de garantía de derechos humanos. Encontramos entonces tres distinciones. Para uno es una rama del derecho, para otro es una disciplina y para el otro autor es un estudio. Al final depende de nuestra propia percepción, cómo nosotros como estudiantes, como futuros juristas y abogados, percibimos el derecho procesal constitucional. Pero bueno, vamos a avanzar entonces. Aquí tenemos un cuadro comparativo acerca del concepto del derecho procesal constitucional, pero creo que vale más la pena saltarnos un poquito y hablar acerca de los siguientes tópicos, la que en específico es la naturaleza jurídica, ¿no? También tenemos ciertas posturas doctrinarias que nos dicen distintas, que nos hacen mención de distintos elementos. Tenemos la postura procesal, por otra parte tenemos la postura constitucional y luego una postura ecléctica. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, en cualquiera de las ramas del derecho o en cualquier ámbito jurídico, estamos haciendo alusión de qué, o sea, por qué existe, cuál es su génesis, cuál es su finalidad, qué va a proteger, qué va a conocer, de qué se va a tratar. Y de eso mismo, pues eso es lo que tratan de explicar los autores acá. González Pérez nos dice, el derecho procesal constitucional es derecho procesal, si tiene por el objeto el estudio de la reglamentación de los procesos constitucionales. Es derecho procesal y solo derecho procesal. Pérez decía entonces, no, es que no me bajan de aquí, es derecho procesal porque es derecho procesal. Porque al final para eso, para estudiar la historia y todos los demás elementos está el derecho constitucional. Aquí lo que vamos a estudiar es el proceso. Pero luego vienen otros autores y nos dicen, pues no es tanto así usted, porque al final yo consideramos que es una rama subyacente al derecho constitucional. Por lo tanto, la engloba el derecho constitucional. Es el mecanismo procesal del derecho constitucional, entonces al final sigue siendo derecho constitucional, ¿verdad? Porque subyace, emerge de la temática basada en los conflictos constitucionales. Pero luego surge otra teoría. Como en el derecho nunca pueden haber dos posiciones totalmente aisladas, siempre tiene que existir una postura ecléctica o integradora. Y entonces nace la teoría o la postura ecléctica, que reconoce los elementos de ambas disciplinas, y es una fórmula transaccional. Recordemos que transaccional se refiere a que puede ir de un lado a otro sin ningún problema. El derecho constitucional, por ejemplo, es transaccional. ¿Por qué? Porque va por todas las ramas del derecho, sin ningún problema, porque al final es la norma suprema, la Constitución es la norma suprema, lo que faculta el derecho constitucional para conocer sobre todo asunto jurídico indistintamente de la rama de la que se trate. Es así entonces que el derecho procesal constitucional, según esta postura, es tanto procesal como constitucional, porque se mueve en ambos ámbitos. Perdón. Bueno, procedemos entonces con lo siguiente, que sería la autonomía científica, que es simplemente cómo nosotros nos aseguramos de que evidentemente es una ciencia, ¿verdad? Y cómo le damos, cómo dotamos al derecho procesal constitucional como esa categoría como tal. Bueno, tenemos entonces, me parece que eran tres posturas, bueno, recuerdo ahí por ahí una cuarta, creo que está en el libro, pero aquí solo tenemos tres. Las tres que nos enmarca la licenciada aquí son asociaciones científicas, el Centro Iberoamericano de 1989, que luego se convirtió en el Instituto Iberoamericano de 2003. Esta pregunta también venía en uno de los cuestionarios, ¿cuándo se creó el Centro Iberoamericano? Y traía las dos fechas. Entonces recordemos que por si viene, no es salvedad de que venga y no tiene por qué necesariamente ser así, pero por si viene, el centro se creó en 1989, luego se convirtió en un instituto en 2003. Y también las asociaciones nacionales de Latinoamérica fungen entonces como asociaciones científicas para
el entendimiento, el análisis y la estructuración del derecho procesal constitucional. Una pequeña pausa, preguntan en el grupo que si estamos grabando el repaso. Por supuesto, si estamos grabando el repaso, si le pueden poner por ahí, disculpen a la compañera para que sepa que estamos grabando. Muy bien, enseñanza universitaria, porque se incorporó entonces a el pensum de estudio de las cátedras universitarias de las universidades. Y luego las obras especializadas, porque hay autores que constantemente, y que, bueno, que han escrito del derecho procesal constitucional, que han ido evolucionando sus ideales y sus conceptos acerca del derecho procesal constitucional y hasta la fecha se sigue escribiendo. Por lo tanto, podríamos decir que sí, efectivamente, se trata de una ciencia autónoma, de una ciencia bien consolidada, porque cuenta con estos tres elementos. Luego tenemos que en cuanto a la autonomía del derecho procesal constitucional existen dos posturas, la europea, que sin entrar en deslinde con el procedimiento científico la considera como parte del estudio de la ciencia constitucional. La latinoamericana, que defiende su autonomía científica en dos variantes. Autonomía mixta, que estima que deben considerarse los principios, instituciones, metodologías y técnicas del derecho constitucional y del derecho procesal. Y la autonomía procesal, que partiendo de la teoría general del proceso, deben constituirse sus propias categorías. Es decir, bajo este hilo conductor, entendemos entonces que es una autonomía científica. Sin embargo, los europeos dicen sí, pero es de carácter constitucional. Los latinoamericanos decimos no, es una autonomía o es una ciencia mixta que tiene más elementos procesales que constitucionales. Bueno, luego nos vamos con los elementos de la autonomía, ¿verdad? Tenemos algunos conceptos y principios específicos, diferentes del derecho procesal en general, desarrollados en leyes específicas, jurisprudencia constitucional especializada. La Constitución como norma suprema rige sobre todas las normas, las demás normas, incluye las normas de derecho procesal, requiere principios propios para su efectividad. Bueno, son principios muy genéricos, ¿no? Y generalizados, tal vez es la palabra. Elementos impulsores. Otra vez encontramos a nuestro amigo Ferrer MacGregor, que nos dice que los elementos impulsores son dos. Primero es la protección constitucional, la importancia de estados democráticos contemporáneos, incorporación de nuevos instrumentos procesales y el aumento de mecanismos de la tutela. Y luego tenemos que también es una codificación y magistraturas. Intensa tarea de codificación, auge de magistraturas especializadas y tribunales constitucionales y cortes supremas transformadoras. Por una parte encontramos entonces, podríamos decir que encontramos a los elementos... Carlos, perdón, no sé si soy yo, pero no se te escucha nada. ¿No se me escucha ahorita, compañeros? Eh... Fíjate, Héctor, que sí sos tú. Escucha. ¿Sí me escuchan? Sí Ah, se escucha. Sí. entonces es tu audio, Belter, el que no se escucha muy bien. No me asustes, Belter, por favor. Solo voy a tomar agua a ustedes porque ya no doy. Muy bien. Bueno, seguíamos entonces con los factores que impulsan, ¿verdad? Con los elementos que impulsan el desarrollo del proceso del derecho procesal constitucional. Y es que ya definimos entonces qué es el derecho procesal constitucional. Ya dijimos que es el estudio, la disciplina jurídica que se encarga de analizar las distintas garantías constitucionales, los distintos órganos jurisdiccionales y la jurisdicción en sí que abarca o que contempla todo lo concerniente a la materia constitucional y la defensa de los derechos fundamentales. Ahora bien, ya dijimos entonces que partiendo de esa idea se considera como, bueno, hubo cierto debate sobre si era procesal o si era constitucional. Al final se creó una tesis integradora, la teoría ecléctica, en la cual se dice que es de ambos bandos. Luego pasamos a su naturaleza, después de su naturaleza, perdón, pasamos ya a entenderla como una ciencia. Entendemos que hay distintos elementos que afianzan que sí, efectivamente, el argumento o que sustentan ese argumento de que efectivamente es una ciencia autónoma. Como por ejemplo que hay institutos especializados, que hay autores que escriben constantemente sobre él, o sobre el derecho procesal constitucional, y aparte de eso también se enseña en las universidades. Hay un pensum dedicado al derecho procesal constitucional, o por lo menos está integrado dentro del pensum de las universidades, ¿verdad? Y hay magistraturas, hay etcétera, otros elementos que afianzan y reafirman esta condición de una disciplina autónoma. Entonces, luego tenemos que, claro, tenemos este fenómeno del derecho procesal constitucional que sigue creciendo y que sigue en auge, ¿no? Constantemente.
¿Pero por qué? Y eso es lo que nos señala Ferrer MacGregor, que hay dos situaciones que impulsan ese desarrollo constante del derecho procesal constitucional. Y uno lo podemos entender desde la dimensión, tal vez, desde los elementos materiales, que son todas aquellas implicaciones en la sociedad, ¿verdad? La incorporación de nuevos instrumentos procesales para la tutela, ¿verdad? De los derechos fundamentales y de la justicia constitucional, el aumento de mecanismos de tutela, la importancia de estados democráticos contemporáneos. Estos elementos aluden a la importancia o a la necesidad constante de crear mecanismos y de mantener o mejorar los mecanismos que ya tenemos para proteger los derechos fundamentales y limitar el poder público. Entonces, bajo esa concepción, los podríamos entender como elementos materiales. Y ya luego tenemos otro tipo de elementos, ¿verdad? O elementos más de naturaleza un poquito más formal, como por ejemplo la intensa tarea de codificación, es decir, sentarse de verdad con los legisladores y analizar si las normas, las garantías constitucionales que están vigentes son suficientes para la defensa de los derechos fundamentales y para la defensa del orden constitucional. El auge de magistraturas especializadas, ¿verdad? Va de la misma línea. Crear entonces este reconocimiento de necesidad de pues crear magistraturas, de crear jueces, de crear puestos de trabajo, de crear ideas, de crear plazas dentro de los sistemas judiciales, tanto de justicia privativa y de justicia ordinaria, para entender las garantías constitucionales. Y luego los tribunales constitucionales y las cortes supremas transformadas, ¿verdad? Que esto ya luego lo vamos a explicar un poquito más a detalle cuando veamos el tema del control difuso y el control concentrado. Pero bueno, luego tenemos el objeto de estudio, ya casi terminando, saliendo del primer gran tema, que es el derecho procesal constitucional. Tenemos el objeto de estudio. García Merlos nos dice, son los procesos constitucionales, las garantías jurisdiccionales y la magistratura constitucional, es decir, aquellos mecanismos que sirven para proteger los derechos fundamentales y quienes los ponen en práctica. Manili y Néstor Ságuez, o Sayes, nos dicen, son los órganos competentes, los procedimientos constitucionales. Los órganos competentes y los procedimientos constitucionales. Básicamente lo mismo que nos decía García Merlos. Y luego nos dicen, son elementos básicos. Bueno, luego nos encuadran, ¿no? Esos dos elementos básicos, la magistratura especializada y los procesos constitucionales. Es decir, por una parte, pues tienen que haber personas capacitadas y aptas para conocer procesos constitucionales y los procesos constitucionales tienen que estar bien desarrollados. Ese es el objeto de estudio entonces de la materia del derecho procesal constitucional. Luego tenemos entonces un debate acerca de ese objeto de estudio, ¿no? Porque aquí lo tenemos desarrollado de una manera muy escueta y muy breve. Pero ya luego los doctrinarios, como siempre, se pusieron a pelear y se pusieron a debatir acerca de qué debería de contener realmente el estudio del derecho procesal constitucional. Por una parte tenemos entonces la tesis restringida, que me gusta más el esquema que está por acá. La tesis restringida, que nos dice, es el estudio de los procesos constitucionales, es decir, las tres garantías de toda la vida, el habeas corpus, el amparo y las acciones de constitucionalidad, así como la magistratura constitucional, los tribunales, las cortes supremas, las salas constitucionales, es decir, quién conoce estas garantías. Pero luego vienen otros autores y nos dicen, no es tanto así. Está la tesis intermedia, ¿verdad? Que nos dice, efectivamente conoce todo eso, pero no dejemos de lado el valor jurídico de la propia Constitución, que también hay que estudiarlo bajo el derecho procesal constitucional, el control constitucional y la interpretación constitucional. Y luego viene la tesis amplia que nos dice, es todo lo anterior más el debido proceso. No nos olvidemos de que estamos hablando de materia procesal. Entonces agreguémosle el debido proceso. Es así entonces que tenemos a los distintos autores. El de la tesis restringida es Sayes, Néstor Sayes. Luego tenemos a Domingo García Belaunde, que es el de la tesis intermedia. Y luego tenemos a Osvaldo Goizani, que es el de la tesis restringida. Perdón, el de la tesis amplia, disculpen. Entonces, también había otra pregunta en el cuestionario. De verdad, les recomiendo que si pueden, si tienen la posibilidad, hagan ese cuestionario o hagan los cuestionarios de la licenciada que están en el documento grandote, en este documento que es súper extenso. Ahí están entonces los cuestionarios, ¿verdad? Y también van a encontrar una lista de tópicos, una lista de ideas mucho más sintetizadas en cada unidad que los van a orientar sobre lo que se está estudiando.
Entonces, por ejemplo, eso es lo que estoy haciendo o lo que estamos haciendo ahorita en este momento, ¿verdad? Estamos pues prácticamente eh, valorizando desde un punto de vista, eh, desde la lista de temas, ¿verdad? Cómo es que funcionan entonces cada uno de estos elementos. Pero bueno, ahora sí, para no quedarnos más con esto, vamos a pasar rápidamente a lo que significa la protección constitucional, ¿verdad? Que emana de la defensa constitucional, la defensa de la Constitución. Bueno, y es que aquí ya nos vamos a ir entonces, ya nos vamos a incorporar a la defensa de la Constitución y los distintos encuadramientos que hay respecto a ella. Solo estaba tratando de ver si podía sacar algo más importante de acá, pero pues yo creo que ya directamente nos vamos. Ah, esto también se los quería marcar. Esta pregunta también está en el cuestionario. Y esta sí me llama especialmente la atención porque los que estuvieron el semestre pasado con la licenciada Leila recordarán que en el examen final venía esta pregunta, que sí es, la verdad sí estaba un poquito ahí mera compleja si uno no había leído el documento, ¿no? O si no lo había leído en su totalidad. Pero era tal cual esto. Según García de la Guardia, ¿cuáles son los 4 pilares para la defensa constitucional? Y entonces, por una parte tenemos que es el sistema difuso norteamericano, control judicial o el judicial review. Luego, la institución inglesa del habeas corpus, el juicio de amparo mexicano, protección integral, y la Corte de Constitucionalidad austriaca. Yo en esa pregunta me acordé de todos menos del habeas corpus. No, no me acuerdo de cuál. Ah, no, fue el sistema difuso. Solo puse 3, pero bueno. El 4 no sé ni qué puse, creo que me lo inventé. Como buen futuro abogado me inventé la respuesta. Pero bueno, eso es prácticamente. Si viene esta pregunta de García de la Guardia, porque es posible que la repita, porque tiene una incidencia directa también en el derecho procesal constitucional. La protección constitucional no solo se queda en el derecho constitucional, trasciende y se vuelve un foco de estudio permanente para el derecho procesal constitucional. Es entonces indispensable que tengamos claras los antecedentes, ¿verdad? Y por qué entonces nosotros tenemos esas instituciones para la preservación del orden constitucional y los derechos fundamentales. No sé quién levantó la mano. ¿Sí? Sí, Carlitos, buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Es que, bien, gusto saludarte. Es que fíjate que solo tenía duda qué significa cuando haces mención de la habeas corpus. Yo Mm. estaba averiguando y pues hace mención como que es el derecho que tiene una persona a solicitar la legalidad de su detención, pero no sé si en este caso aplica el término. Ujú. Efectivamente, lo que pasa es que es una figura que fue mutando a lo largo de las sociedades y del tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos el habeas corpus de parte de las instituciones inglesas, precisamente, ¿verdad? Primero la adoptaron los estadounidenses, luego la adoptamos en Latinoamérica. Y se transforma en no solo pedir la legalidad de las detenciones, como lo exigían en primer momento los nobles. ¿Se acuerdan ustedes de la Carta Magna que les comenté, este antecedente histórico de la habeas corpus? Ok, pues entonces ese antecedente exigía pues que las detenciones del rey fueran legales, pero luego se transformó. En 1600 y algo hubo otro antecedente que por aquí está. No recuerdo en qué diapositiva lo vi, pero por ahí está. Hubo otro antecedente, precisamente en el de la Carta Magna. Hubo otro antecedente que ya incluía más elementos. Y luego se incorporó a las garantías constitucionales del sistema anglosajón, de los gringos, como tal. Y luego la recibimos nosotros como, en el caso de Guatemala, como la exhibición personal. Pero fue una evolución y se le fueron agregando elementos. Entonces ahora pues se percibe como una garantía constitucional que sirve no solo para determinar si la detención es legal o ilegal, sino también si la persona ha sufrido vejámenes, aun si se cumplieran cualquiera de los dos supuestos anteriores, si fuera una detención legal o una detención ilegal. No necesariamente tiene que ser una institución que defina nada más si es legal o ilegal, sino que también si la persona ha sufrido de alguna tortura, de alguna
de algún vejamen, de algún daño físico o de algún daño psicológico, ¿verdad? Entonces, por eso es que ha ido mutando y por eso es que en nuestro ordenamiento jurídico no se le conoce como tal como habeas corpus, sino que la Constitución lo marca como exhibición personal, que es nuestra versión, ya con los elementos propios que le da nuestra propia Constitución, ¿verdad? Eso es. Excelente, Carlitos, gracias. Bueno, para servirte. Y la influencia kelseniana, que es el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Como máximo defensor e intérprete de la Constitución. Y bueno, quedémonos con eso entonces. Los antecedentes de la defensa constitucional, según los 4 pilares de García La Guardia, son sistema difuso norteamericano, el Judicial Review. ¿Cuándo comenzó el Judicial Review? Recordemos, Marbury versus Madison, 1803. El juez John Marshall decide que una ley es inconstitucional, la deroga y así empieza entonces. Institución inglesa del habeas corpus, lo que acabamos de hablar, el juicio de amparo mexicano, la protección integral. Esto comienza con la Constitución de Querétaro, que empieza a agregar ciertas cláusulas de protección y luego se va evolucionando. Luego hay una Constitución posterior que enmarca la figura del amparo como una protección mucho más concisa. Y luego la Corte Constitucional Austriaca, que es el control concentrado que tanto promulgaba Hans Kelsen y que se dio por primera vez en 1920. Como tal, ya la institución de la Corte o del Tribunal Constitucional. Esos son los antecedentes que tenemos que tener bien claros porque fueron los precursores para nuestras garantías constitucionales consignadas en la Constitución a día de hoy. Muy bien. La polémica entre el fundamento de Kelsen y Smith, ya hablamos un poquito de eso, no vamos a profundizar. El ciudadano como guardián de la Constitución. Peter Haberly dice que en la democracia cívica pluralista todos los ciudadanos son guardianes de la Constitución. Artículo 135 nos especifica esto, ¿verdad? Y nos estipula que son derechos y deberes de los ciudadanos cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Implicaciones: no es un monopolio del poder, de un solo poder, perdón, un compromiso continuo e ineludible, es decir, es un compromiso al que ningún ciudadano puede desapegarse o rechazar, y todos los órganos estatales deben defender la Constitución. Nadie está por encima de la Constitución en nuestra sociedad. Muy bien, concepto integral de la defensa de la Constitución bajo el concepto de fixamundio, ¿verdad? Bajo la visión de fixamundio, dice que son todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales establecidos para observar la normativa constitucional, prevenir su violación y reprimir su desconocimiento. Luego también tenemos otro concepto acerca de, en este caso, de la defensa extraordinaria de la Constitución, que recordemos que son aquellos mecanismos que se activan cuando hay alguna situación de crisis, como lo dice aquí. López Guerra dice situaciones de crisis que pueden poner en grave peligro el orden constitucional, insurrecciones, desastres naturales, invasiones y crisis económicas. Aquí quiero hacer una acotación también, y es que recordemos que uno de los principios del constitucionalismo liberal o clásico, que fue el primero que surgió con la Revolución Francesa, ustedes recordarán, era debilitar al Estado, porque antes el Estado era demasiado fuerte, porque estaba bajo un soberano y bajo una nobleza o una oligarquía, que eran los que tenían el poder absoluto y decidían sobre toda la sociedad. Luego los revolucionarios dijeron no, hay que hacer un Estado débil. ¿Por qué débil? Para que no pueda tomar decisiones arbitrarias y para que sea mucho más fácil de controlar al propio Estado y limitar el poder que éste tiene. Es así entonces que nuestros estados actuales, los estados democráticos, son estados limitados, estados mucho más débiles a lo que algún día se percibió. Salvo los estados socialistas o algunos estados socialistas que sí tienen muchísima gravedad y mucha incidencia sobre la vida de sus habitantes. Pero en la mayoría de estados democráticos y estados de derecho, pues los estados son débiles. No débiles bajo un punto de vista despectivo, sino débiles en su fisionomía, en su construcción, porque están limitados entre sí. Tienen ciertos controles específicos que hacen que no puedan los funcionarios públicos salirse de la limitación fijada o del planteamiento fijado para el libre ejercicio o para el buen ejercicio, perdón, de sus funciones. Es decir, los funcionarios públicos tienen muchas limitaciones para evitar que con el poder que se les da hagan algún tipo de acción contraria a los intereses de la población. Eso quiere decir un Estado débil bajo el punto de vista del constitucionalismo. Es entonces que cuando se da una situación de crisis,
el Estado se fortalece, los funcionarios públicos se fortalecen, los jefes de cada organismo se fortalecen, en específico, en nuestro caso, el del Ejecutivo, a tal punto que incluso puede decretar leyes, como si lo hiciera el Congreso. Claro, son decretos temporales, pero recordemos que en el tiempo ordinario, el Ejecutivo bajo ninguna situación puede promulgar decretos, únicamente acuerdos gubernativos, que no son lo mismo que decretos, tienen implicaciones distintas. El que hace los decretos es el Congreso, ¿verdad? El poder legislativo. Pues cuando hay una situación de crisis, este papel se invierte, estos roles se invierten. Y es entonces el Ejecutivo el que tiene la potestad de crear decretos. Claro, bajo cierta mesura y ciertos controles, sobre todo el control del Congreso, ¿no? Que tiene que darle el visto bueno. Es ahí que se invierte el veto presidencial y es el veto del Congreso. Pero la idea es que el Estado se fortalece porque hay una situación de peligro y amerita entonces que se suspendan ciertas garantías constitucionales. Claro, esto es un grave riesgo, porque si una persona con malas intenciones se aprovecha de una situación de riesgo, entonces se está fortaleciendo el Estado y se está fortaleciendo una persona o un grupo de personas para que regresen al pasado cuando el soberano era el que tenía el poder absoluto o era el que tenía muchísimo poder sobre la vida de los demás. Es así que la Constitución idea una defensa también para estas situaciones, para evitar que se den estas situaciones de arbitrariedad por parte de los funcionarios públicos, aprovechándose de una situación de crisis. Y son, pues prácticamente y es la defensa extraordinaria en la Constitución que se materializa, en nuestro caso, con la Ley de Orden Público y los estados de excepción, prácticamente. ¿Por qué? Porque nos delimita la norma, nos especifica. A usted, bajo una situación de crisis, en específico, depende si la crisis es de esta naturaleza, si es de esta otra, si es de esta otra, si es de esta otra. Dependiendo de cuál de esas crisis sea, se le van a restringir estos derechos, estos otros, estos otros, estos otros. Y ojo, sus garantías constitucionales, el amparo, la exhibición personal y las inconstitucionalidades no quedan fuera de vigencia en estos momentos. Es así que cuando se habla de la defensa extraordinaria de la Constitución, se habla precisamente de esto, de ese mecanismo que contempla la Constitución para estas situaciones de crisis y evitar que se centralice el poder en un solo grupo de personas o en un solo grupo de funcionarios públicos o en un solo funcionario. Es así que en la evolución histórica de nuestra Guatemala tenemos que primero no se contemplaba nada, ¿verdad? No se contemplaba absolutamente nada para, para este tipo de situaciones. Solo estaba buscando aquí una otra presentación, pero creo que no es en esta. Bueno, luego tenemos las tres etapas históricas de la evolución, ¿verdad? A estas respuestas de crisis. La primera etapa es no contemplar crisis, poderes extraordinarios sin base constitucional, es decir, no se contemplaba para nada que pudieran haber estos estados en las constituciones o en cualquier tipo de texto. Luego, en la segunda etapa, pues ya se empiezan a redactar artículos específicos para este tipo de situaciones. Y para evitar entonces que la gente se aproveche, que los funcionarios se aprovechen cuando hay una calamidad. Y en la etapa actual, estados de excepciones, ¿verdad? Competencias predeterminadas e incluso se crea se crea una ley de rango constitucional para regir la manera de actuar de las autoridades y de la población en estos estados de excepción. Bodenheimer, no sé cómo se pronuncia, Oppenheimer tal vez, del derecho quiebra a veces en épocas de crisis. Solo tiene posibilidad de conservarse dando pruebas de flexibilidad. Es decir, hay que dar el brazo a torcer también un poquito en las crisis, pero no demasiado, sino que también hay que tener cierto control para evitar un desorden o una crisis, no solo al orden público, sino al orden constitucional. Bueno, aquí encontramos cierto dilema que nos dice que los regímenes de excepción constituyen incrustación autoritaria a la democracia. Naranjo Mesa nos dice que un Estado constitucional que pasa por un régimen de crisis no deja por ello de ser un Estado de derecho. Y es que todo el argumento de la defensa constitucional extraordinaria se resume en lo que nos dice Naranjo Mesa. Un Estado constitucional que pasa por un régimen de crisis no deja de ser un Estado de derecho. Nos podríamos quedar con esa reflexión final para entender la defensa extraordinaria de la Constitución. Bueno, caso guatemalteco, Constitución, la ley de orden público, la necesidad de actualización y ciertas garantías que han ido pues ahí surgiendo, ¿no? Y que necesitan pues algún tipo de
reformabilidad. Bueno, es así entonces como terminamos la unidad 1, entendiendo, otra vez les comento, el derecho procesal, ¿verdad? Desde tanto su concepción como su historia, su desarrollo histórico, como su naturaleza, como el debate que hay acerca de su objeto de estudio, como esos distintos elementos que hacen que sea una ciencia autónoma, ¿verdad? Y que lo consolidan como tal. Entonces, para que lo ejemplifiquemos en un mapa mental en nuestra mente, podríamos poner como primer tema el derecho procesal constitucional y todas sus generalidades. Después pasamos con la protección constitucional y los instrumentos políticos, económicos, hacendarios, sociales y jurídicos que encontramos para la protección, pero más que eso, encontramos en sí las tres grandes categorías de la defensa constitucional, que ahorita vamos a ir a ellas. Por aquí hay un esquemita que les comenté en el repaso pasado que me gusta mucho porque está bastante claro, ¿no? Que es este. Esas categorías de defensa de la Constitución. ¿Cómo se protege la Constitución a sí misma para cumplir sus fines? Ya dijimos que la finalidad de una Constitución, y que ese es el objeto de estudio del constitucionalismo, es la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante la limitación del ejercicio del poder público. Esos son los dos pilares fundamentales de y la justificación de por qué debe existir una constitución en un país. Pero claro, entonces ahora es concerniente al derecho procesal constitucional estudiar cómo se llevan a cabo esos supuestos, cómo se lleva a cabo ese fin. Se lleva a cabo mediante una estructuración fisiológica con la protección constitucional, una estructuración patológica con las garantías constitucionales y una estructuración que contemple qué pasa cuando se le tiene que conceder más poder al Estado. Es así que vamos a empezar a estudiar pues el primer apartado, ¿no? Que sería la protección constitucional per se. Pero bueno, primero entendamos más a cabalidad qué es la defensa constitucional, ¿verdad? Que es ese gran tema, ese segundo tema del que trata la unidad 2, que es la defensa constitucional, aunque aquí pues dice protección constitucional, hace énfasis en eso y empieza por ahí, pero pues según el esquemita que vimos es mucho más fácil percibirlo como defensa constitucional que emana protección constitucional, garantías constitucionales y defensa extraordinaria de la Constitución. Por una parte tenemos entonces la idea de que la defensa de la Constitución son todos aquellos instrumentos, ¿verdad?, que se encuentran encaminados a proteger el orden constitucional. Nos podríamos quedar con eso. De esa cuenta tenemos que la defensa de la Constitución puede ser advertida en dos sentidos, según Fix-Amudio. Conservador, para conservar la normativa constitucional, para prevenir su violación y reprimir su desconocimiento. Y dinámico, para lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales y la adaptación a los cambios de la realidad político-social. Es importante también que entendamos entonces que se divide en estos dos sentidos, ¿verdad? La defensa de la Constitución tiene un carácter conservador y un carácter dinámico, ¿verdad? Conservador para conservar la normativa constitucional y prevenir las violaciones, y dinámico para lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales y adaptarse a los tiempos modernos, a los cambios. Entonces, aquí nos especifica la licenciada la diferencia, ¿verdad? Y hablábamos un poquito ayer de esto. La protección de la Constitución versus las garantías constitucionales. Aquí también, pues, entraría en otro cuadrito, ¿no? El tema, el apartado de la defensa extraordinaria de la Constitución, pero en este caso, como los temas más amplios son la protección de la Constitución y las garantías constitucionales, y lo que puede generar más confusión son estos dos, pues considero que por eso están en este cuadro comparativo. La protección de la Constitución son todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y técnica jurídica que han sido centralizados a través de normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. Y por otra parte tenemos las garantías constitucionales, que son medios jurídicos predominantemente de carácter procesal, que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido, violado o por los propios órganos del poder. Sí, adelante. Carlitos, una pregunta. ¿Este repaso también se va a quedar grabado? Sí, Alejandra. Okay, lo estoy grabando también, no tengas pena. Ok, gracias. Para servirte. Ay, solo déjeme tomar agüita porque estoy que ya no. Sí, adelante.
¿O fue un comentario? Creo que fue un comentario, ¿no? Ah, fue una mano levantada. Pero creo que no iba. Solo voy a leer los comentarios. Recuerda que si hay algún plazo para presentar la exhibición personal. Eh, Creo que como tal el plazo para la exhibición personal no es como tal un plazo fijo como el del amparo, sino que se puede presentar en cualquier momento, siempre y cuando se consiga, se tenga la idea de que hay una persona que está siendo violada de su derecho de la libertad, de su derecho fundamental de la libertad. Pero ahorita vamos a ir con el tema de la exhibición personal como tal. El que sí tiene un plazo bien limitado es el amparo, ¿verdad? Que tiene que ser a los 30 días siguientes. Si no, se pierde. Y ya vamos a ir con eso de los presupuestos procesales específicos del amparo, porque es bien importante que los entendamos. Y de hecho fue el cuadrito o el mapa conceptual que les mandé ahorita antes de comenzar el repaso. Que hay que estudiarlo también porque eso fue un tema que apenas si vimos el repaso pasado. Pero bueno, entonces, por una parte la protección de la Constitución la entendemos como esos elementos fisiológicos, es decir, que integran la propia Constitución, ¿verdad? Para protegerse a sí misma. Por otra parte, las garantías constitucionales las entendemos como las garantías procesales, la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de las leyes. Y también como las instituciones creadas por la propia Constitución para poder llevar a cabo estas garantías, que son la Corte de Constitucionalidad, la Comisión del Congreso y el Procurador de Derechos Humanos y también la propia Ley de Amparo y Exhibición Personal. Pero bueno, entonces ahora sí vamos con las categorías de defensa de la Constitución. Advertimos entonces dos sentidos, ¿verdad? Para empezar, aquí debería estar pues, también la defensa extraordinaria, pero bueno, como les digo, estos dos elementos son los más robustos, la protección constitucional y las garantías, y podrían ser los que tiendan a confundir más. Por lo tanto, creo que están esquematizados de esta manera primero para sentar bien las bases de cada uno y sus diferencias entre sí. Primero tenemos la protección constitucional, que dijimos en el repaso pasado que alude a cuatro elementos: políticos, económicos, hacendarios, sociales y estrictamente jurídicos. Dentro de los políticos podríamos encontrar, por ejemplo, la división de poderes, los controles intraorgánicos e interorgánicos, que no son más que controles o mecanismos de control dentro de los órganos y entre los órganos, ¿verdad? Dentro de los órganos tendríamos el procedimiento legislativo, tendríamos el referendo ministerial, ¿verdad? Y la organización judicial. Dentro de los interorgánicos tendríamos el veto presidencial y la interpelación ministerial. ¿Por qué? Porque el veto presidencial, por ejemplo, es la aprobación del Ejecutivo a una ley que está promulgando el Congreso. Una interpelación ministerial es que el Congreso pues siente a los diputados y les haga cuestionamientos en base a su administración pública. El procedimiento legislativo es intraorgánico porque se da dentro del propio organismo legislativo, y aquí justamente cometí un error yo, perdón, en el repaso pasado. Soleiman nos comentaba, ¿no? Pues no es que el procedimiento legislativo sea interorgánico como lo estaba mencionando yo en el primer momento, sí, porque podría parecer que con el veto presidencial pues al final funcionan como una especie de los dos de interorgánicos, de control interorgánicos, pero no, al final el procedimiento legislativo per se, tal cual, es un control intraorgánico. ¿Por qué? Porque funciona por mayorías, que son ciertas situaciones, pues funciona por debates y por mayorías, ¿no? Que son ciertas situaciones propias dentro del Congreso del funcionamiento del órgano legislativo. Entonces, esos mecanismos de control dentro de ese propio órgano son controles intraorgánicos, son controles políticos. Recordemos que la política es esa potestad de decir quién manda a quién. En eso se resume todo, prácticamente. Y a eso alude entonces. Y luego tenemos el referendo ministerial, también, ¿verdad? Que es la firma de un ministro, es decir, que la firma del presidente en cualquier asunto no puede estar sola, siempre tiene que estar acompañada por la de un ministro. Y la organización del Poder Judicial es prácticamente el esquema del organismo judicial, que hay ciertas competencias y ciertas atribuciones que le corresponden a ciertos juzgados, a ciertas salas y a ciertos órganos en general en específico, y que los demás tienen que limitarse en el conocimiento si no se les es concedido. Y bueno, eso es prácticamente para que entendamos las dimensiones de los controles en cuanto a el elemento político. La división de poderes yo creo que está más que clara, ¿verdad? Esa división de tres poderes del Estado,
que no pueden tener subordinación entre sí, pero sí pueden poner límites y controles entre sí, ojo. Bueno, ahora vamos con los económicos hacendarios. La pureza en el manejo de los fondos, todo se resume en eso. Al final la Constitución estructura los elementos económicos hacendarios de tal manera que pues se evite a toda costa la malversación de fondos. Claro, esto ya llevado a la realidad dista un poquito bastante, ¿no? Pero la idea es esa. Los sociales, el régimen electoral y de partidos políticos, darle a la población las herramientas y los mecanismos para que tengan una incidencia directa en la vida, en la vida política y jurídica de la nación. No que la población esté ahí relegada, como se hacía antes con los soberanos, los monarcas, cuando el poder del Estado era hegemónico. No, aquí se le dan ciertos instrumentos, ciertas herramientas a la población para que pueda decidir también sobre el diario vivir de una sociedad. Y luego tenemos los elementos estrictamente jurídicos, ¿verdad? Que aquí encontramos, por ejemplo, la rigidez constitucional. Son todos aquellos elementos que pues prácticamente nos plantean que no y que sí se puede hacer en base a la propia Constitución, en base a las propias normas constitucionales, ¿verdad? Por ejemplo, la rigidez constitucional la encontramos con mayorías calificadas, la encontramos con mayorías simples, la encontramos con el plebiscito, la encontramos también con los artículos pétreos. Todos esos son elementos jurídicos. ¿Por qué? Porque son normas que evitan que los conceptos fundamentales se malversen también o que puedan ser utilizados de una forma arbitraria y totalmente errónea, ¿verdad? Que se pueda cambiar una constitución para pues poder servir a intereses propios de un partido político o de una persona. Entonces, por eso son elementos estrictamente jurídicos para proteger la Constitución a sí misma. Y todo esto entra dentro de las categorías de la defensa de la Constitución bajo la protección constitucional, bajo este apartado. No se me vayan a perder. Ese todavía no. Pero bueno. Aquí tenemos pues una ampliación más o menos de todo lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y pues ustedes ya pueden profundizar más en el tema. Ahora sí, vamos con las garantías constitucionales, que es el siguiente eslabón, ¿verdad? De esta cadena de factores de la categoría de defensas de la Constitución. Bueno, entonces aquí ya encontramos las 6 garantías que plantea nuestra Constitución. La exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad como esas garantías procesales. Y luego tenemos las instituciones y la ley, o las garantías jurídicas y las institucionales, ¿verdad? Que también nos enmarca la Constitución con la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos dentro del Congreso y la Ley de Amparo y Exhibición Personal, ¿verdad? Ayer profundizamos bastante acerca de cada una de estas. En esta ocasión, por temas de tiempo, no lo vamos a hacer, pero más o menos ya tenemos una noción, ¿no? Vamos a ir directamente a las categorías procesales, no tanto a las institucionales y jurídicas. A eso me refiero. Bueno, solo es una acotación aquí. Garantías fundamentales, sinónimo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, medios procesales que dan efectividad a los mandatos fundamentales, cuando son desconocidos, violados o existe incertidumbre respecto a su forma y contenido. Distinción entonces, garantías fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales, las garantías que conocemos de toda la vida. Bueno, vamos entonces directamente hacia los temas que nos conciernen en esta ocasión. Ahora sí, empezamos el repaso. Nada, mentiras. Yo creo que también era necesario afianzar estos conocimientos, ¿verdad? Y sintetizarlos de alguna manera, porque ayer los explicamos durante 3 horas y estuvimos ahí hablando y debatiendo un poquito durante 3 horas, pero claro, hay que hacer una síntesis e ir también al punto para que se nos quede y lo tengamos fresco en el examen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con las garantías procesales. En este caso solo vamos a ahondar en 2 específicamente que están bien detalladas en el contenido que nos mostró la licenciada Leila. Las inconstitucionalidades en un futuro las vamos a desarrollar más según nuestro pensum de estudio. Pero en este momento solo vamos a ver una breve reseña de ellas. Y también vamos en este caso sí, vamos a ahondar un poquito más en la exhibición personal y vamos a ahondar mucho más en el amparo. Primero, exhibición personal, protección de la libertad individual. ¿Cuál es el derecho jurídico? ¿Cuál es el derecho fundamental, ¿verdad? Que protege la exhibición personal, la libertad individual? Está estipulada en el artículo 263, que dice que regula que quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición. Características, procedimiento sumario. ¿Qué quiere decir eso de procedimiento sumario? Es un procedimiento rápido, un procedimiento que tiene que ser sin prisa, que tiene que ser a toda prisa, sin obstáculos, sin rigurosidad, sin burocracia. Tiene que ser algo rápido, porque se trata de la integridad de una persona. Se trata de una persona que está siendo
cohibida, que está siendo restringida de su libertad. Luego también tenemos que es ineludible la exhibición personal, es decir, no se puede objetar, no se pueden tomar otras vías, no se puede decir, miren, no se la concedo, no. Tiene que concederse una exhibición personal si se considera que, pues, efectivamente es necesario, ¿no? Luego, protege contra vejámenes. ¿Qué es esto de vejámenes? Son torturas, menosprecios a la integridad física, emocional y psicológica de las personas que estén bajo algún tipo de condición de secuestro o de restricción de su libertad. Recepción del habeas corpus anglosajón, era lo que les comentaba, ¿verdad? Y lo que hablábamos con el compañero hace unos minutos, ¿verdad? Que es una figura que ha ido mutando, que ha ido evolucionando a lo largo de la historia y de las sociedades, y que nosotros tenemos pues ese antecedente del habeas corpus, ¿verdad? Del cual tomamos esta garantía constitucional y la encuadramos en nuestro ordenamiento jurídico según las necesidades que nuestros legisladores y nuestros constitucionalistas creyeron en su momento oportuno. Luego tenemos el ámbito de protección. Protege contra detenciones ilegales, restricciones arbitrarias y vejámenes, aún con detenciones legales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ámbito de protección más amplio, en el cual no solo determina si la detención fue ilegal o no, sino que también si llega a ser efectivamente una detención legal, determina si no se cumplieron los procesos, los debidos procesos y la tutela efectiva, la tutela judicial efectiva que debe haberse para evitar que hayan vejámenes y que se menoscabe la integridad física de las personas dentro de un proceso, ¿verdad?, de detención. Luego tenemos el derecho a la exhibición personal, prácticamente nos pone, ¿verdad?, textualmente lo que dice el artículo 263, que estipula lo siguiente: quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriendo vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuera fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia. Su inmediata exhibición, es decir, no hay un cómputo de días específico, no es un proceso burocrático, sino que es solicitándolo y haciéndolo, ¿verdad? Es de manera inmediata, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que se estuviera sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Es decir, si se determina que efectivamente esa detención fue ilegal, entonces la persona queda libre de una vez, en ese mismo instante. Cuando así se solicite, o el juez o el tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Prácticamente todos los supuestos que acabamos de remarcar en el punto anterior. Caso práctico, aquí nos ponemos un ejemplo de la licenciada, ¿no? Juan es detenido por la PNC sin orden judicial durante un estado de sitio. Sus familiares no saben dónde está desde hace 48 horas. Y aquí también es importante remarcar que pone el ejemplo de un estado de sitio, ¿no? Para que nos demos cuenta que un estado de excepción no es sinónimo de que se van a suspender las garantías constitucionales, como bien lo mencionábamos anteriormente. Procedimiento: cualquier persona puede solicitar la exhibición, no requiere un abogado, juez debe resolver inmediatamente, la exhibición es ineludible del detenido. Resultado: aún en estado de excepción, la exhibición personal no pierde vigencia para controlar abusos de autoridad. Y eso es en cuanto a la exhibición personal. Y ahora sí, vamos con el amparo, que es esa garantía constitucional bastante utilizada y explotada en nuestro país. Y es que el amparo, pues al final es un elemento de gran importancia dentro del ordenamiento jurídico, bueno, dentro de cualquier ordenamiento jurídico, ¿verdad? Porque al final plantea exigir la restitución de un bien constitucional que no está siendo tutelado efectivamente por el Estado, o bien que se proteja ante una flagelación inminente de ese derecho fundamental. El artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala estipula que se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra amenazas de violaciones a sus derechos. Es un principio fundamental del amparo es que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y esto
lo regula la propia norma, ¿verdad? Taxativamente dice, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Es decir, se puede pedir amparo para absolutamente todo. Eso sí, tenemos que tener bien claras las competencias y cuándo procede un amparo y cuándo procede un recurso procesal. Pero bueno, luego vamos a ir con eso. Doble protección preventiva, porque protege contra amenazas, ¿verdad? Amenazas a futuro. Y reparadora, cuando las violaciones ya ocurrieron. ¿Contra quién? Contra autoridades públicas y entidades que ejercen algún tipo de autoridad, ¿verdad? Entonces, esta es una crítica que hace la licenciada también, en base a que el Estado, apoyándose de la PGN, muchas veces interpone amparos contra el propio Estado. Entonces es una dinámica, una dicotomía bastante extraña porque se da el Estado contra el Estado. Pero bueno, son falencias que tiene nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico y que nosotros como juristas deberíamos ya de empezar a idear, ¿no? Podría ser un buen punto de tesis también. Empezar a estudiar eso y cómo subsanar esos errores que tiene nuestro propio sistema jurídico. Procedencia del amparo. El artículo 265, la procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos, o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Aquí nos ponen un caso práctico de un amparo. Situación preventiva, municipalidad anuncia que cerrará un mercado sin el debido proceso, los comerciantes temen la violación del derecho de trabajo. Aquí entonces no ha pasado el agravio, pero es inminente, entonces por eso se plantea un amparo. Situación reparadora, Ministerio de Educación traslada arbitrariamente a maestros sin seguir el procedimiento legal establecido. En ambos casos procede el amparo porque hay una amenaza, una violación de derechos constitucionales por actos de autoridad. Entonces, también a mí me gustaría que ustedes leyeran el cuestionario, pero de casos prácticos que les mandé en la mañana, que ahí está en el grupo y si no, con mucho gusto se los vuelvo a reenviar, porque pues ahí les pongo las 3 garantías constitucionales en distintas dimensiones, ¿verdad? Les puse un amparo en única instancia y también les puse un amparo en un proceso judicial, ¿verdad? Y pues ustedes ya pueden ir viendo cómo funcionan estos amparos, cómo funciona el amparo en sí, cómo funciona la exhibición personal y cómo funcionan las inconstitucionalidades en los casos en casos de la vida real, ¿no? Que al final pues ya en la práctica es cuando uno va entendiendo mucho mejor la teoría. Entonces solo para que lo tengan ahí como pues material de apoyo, ¿verdad? No creo que vengan casos en el examen, no se vayan a preocupar. Si vienen casos tal vez es en el segundo examen, porque así lo hizo la licenciada, pero son casos muy muy simples y en aquella ocasión eran incluso opcionales, eran puntos extras. Bueno, inconstitucionalidad, aquí hablamos entonces generalidades, ¿verdad? Acerca de ambas, tanto de casos concretos como de carácter general. Artículo 266 y 267 respectivamente. Cualquier tribunal puede conocer los casos concretos, en cualquier proceso, efectos interpartes y es un control difuso. ¿Qué quiere decir esto de interpartes? Este es un principio que nos dice que es un conflicto que afecta solo a ciertas partes. No es un conflicto que se extienda a toda la población o a una inmensidad considerable de población. Como el efecto erga omnes, que es ese otro principio que sí, efectivamente, pues es transmitido o que tiene una incidencia directa en toda la población, en gran parte de la población. Entonces esta es la principal distinción, ¿verdad? Uno es interpartes, solo algunas partes son afectadas, y el otro es erga omnes, que es en caso general, para toda la población, podríamos resumirlo. En el caso de la inconstitucionalidad de carácter general, solo se conoce ante la Corte de Constitucionalidad, es una expulsión definitiva de la norma y pues es un control concentrado. Y aquí hace mención ya de los controles, que es algo que, si no estoy mal, lo vemos por acá más adelantito, ¿verdad? Pero bueno, los controles, recordemos que las formas de control constitucional que encontramos son el sistema difuso y el sistema concentrado, ¿verdad? Que pues, esto lo voy a explicar muy muy rapidito porque lo expliqué con mayor detenimiento ayer y ya estoy viendo que ya es algo tarde y mañana tenemos que pues levantarnos temprano. Entonces
Voy a ir rápido con esto. El control difuso, ideado por los norteamericanos. Judicial Review, caso Marbury versus Marshall, versus Madison, con el juez Marshall a la cabeza. Decide el juez Marshall que una ley es inconstitucional, una ley de carácter ordinario es inconstitucional, y por eso pues la quita de su uso, ¿no? La deroga. Y entonces esto crea un efecto en el cual los jueces de la Corte Suprema tienen la capacidad de derogar leyes que consideran inconstitucionales. Es así como la justicia ordinaria entonces tiene esa capacidad para poder decidir sobre asuntos constitucionales y decidir sobre si las leyes son constitucionales o no, ¿verdad? Y luego tenemos el carácter general, que está enmarcado en el sistema concentrado. Este sistema concentrado también se llama sistema europeo, porque fue pues promovido en Europa, ¿no? Con Hans Kelsen, el Tribunal Constitucional, que nos decía, no, es que realmente quien debería decidir si una norma es de carácter inconstitucional, si violenta los preceptos constitucionales, tiene que ser un tribunal en específico, tiene que ser una corte que sea especializada y que esté aislada de la justicia ordinaria. No como los anglosajones, no como los gringos, que sus jueces ordinarios conocen sobre materia constitucional y deciden sobre estos asuntos. No, tiene que ser un tribunal específico que decida para la materia constitucional y que sea el máximo intérprete del derecho constitucional y de las garantías constitucionales. Es así como pues funcionan estos dos modelos, ¿verdad? Paralelamente, pero en Guatemala pues tenemos una teoría ecléctica, una teoría conciliadora en la cual utilizamos un sistema mixto, ¿verdad? Y lo vemos enmarcado perfectamente aquí en las inconstitucionalidades. Por una parte tenemos el control difuso en los casos concretos, porque cualquier tribunal puede conocer de este tipo de acciones, y por otra parte tenemos el control concentrado, porque en el caso de las inconstitucionalidades en carácter general se conocen solo en la Corte de Constitucionalidad, en ese Tribunal Constitucional de jurisdicción privativa que está instaurado para conocer y decidir sobre asuntos constitucionales, tal cual lo decía Kelsen. Pero dense cuenta entonces, ¿verdad?, que tenemos esos dos controles integrados en nuestro sistema judicial, tanto de jurisdicción ordinaria como de jurisdicción privativa. Bueno, aquí tenemos entonces el fundamento legal. Por motivos de tiempo nos lo vamos a saltar un poquito y vamos a ir directamente ya a lo concerniente al amparo, porque si no, no vamos a terminar. Entonces, ¿dónde estaba el amparo? Bueno, aquí tenemos otros conceptos que los invito a leer, de verdad. También si ustedes tienen la posibilidad de leer el documento, este documento está buenísimo, tiene todo súper detallado, todo lo de las diapositivas súper detallado, entonces les aseguro que les va a servir un montón. Y ya si pueden hacer los cuestionarios que trae hasta el final de las unidades, olvídense, mejor que mejor, van a llegar súper preparados para el examen. Bueno, entonces ahora sí nos vamos con el amparo, ¿verdad? Llegamos hasta la cuarta unidad. Vamos a hablar del amparo. ¿Qué es el amparo? Es un instrumento procesal interno sustanciado ante el Tribunal Constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas, reconocidos en los artículos de la Constitución frente a los actos lesivos, potenciales o actuales de los poderes públicos en cualquiera de sus modalidades. Elementos claves del amparo: instrumento procesal interno, protección de derechos fundamentales contra actos de poder públicos y carácter preventivo y reparador. Esto doctrinariamente, porque ya vamos a ver que pues en Guatemala hay una ampliación en cuanto a quienes pueden ser el sujeto pasivo, que no necesariamente tiene que ser un funcionario público o la acción pública, ¿verdad? Luego, pues tenemos una perspectiva también de su concepto desde otro punto de vista, que nos dice que el amparo es una institución que tiene su ámbito dentro de las normas del derecho político o constitucional y que va encaminado a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad que actúa fuera de sus atribuciones legales o excediéndose de ellas y vulnerando las garantías establecidas en la Constitución. Bueno, concepto mexicano, nos vamos a saltar un poquito también esto porque si no, no terminamos según la definición de la ley, ¿verdad? Cuando hablamos de definición, pues la licenciada hacía mención que es lo que dice la propia norma. La definición entonces alude a que protege contra amenazas de violaciones a derechos, restaura el imperio de los mismos cuando la violación ya ocurrió,
no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procede contra actos que lleven implícita amenaza, restricción o violación. Tenemos también los mismos preceptos en la ley de amparo, en el artículo 8, ¿verdad? Que desarrolla el objeto sin definir esencialmente qué es el amparo. Omite la conceptualización específica. La CC entonces ha elaborado jurisprudencia respecto a esto para darle algún tipo de definición más concisa. Definiciones doctrinarias mexicanas, los invito a que las lean ustedes, ¿verdad? También tenemos una de estas creo que sí mencionó la licenciada, o de hecho creo que ambas mencionó, proceso constitucional especial que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión del mantenimiento o restitución en el goce de los derechos fundamentales, según Edmundo Vázquez Martínez y Martín Guzmán, basándose en esa naturaleza procesal que tiene el amparo, dice, proceso judicial de rango constitucional, extraordinario y subsidiario, y tramitado por un órgano especial, cuyo objeto es preservar o restaurar los derechos fundamentales. Fue esta definición la que enmarcó con mayor énfasis la licenciada, precisamente porque tiene implícitos estos elementos que luego vamos a encontrar dentro de sus características, finalidades y principios. Pero bueno, vamos entonces ya directamente con esas características fundamentales que tiene el amparo, ¿verdad? Y para eso a mí me gustaría pues presentarles aquí este cuadrito, que ustedes se acuerdan que la licenciada pues hizo en el pizarrón lo mismo, prácticamente, pues bueno, yo lo pasé ahí a limpio en un cuadrito para que lo tengan un poquito más a la mano y que puedan tener la información de mejor manera, con una presentación mejor. Entonces, con las características tenemos que es de iniciación rogada. ¿Por qué? Porque no se puede iniciar de oficio. Solo una vez ha iniciado un proceso de oficio, fue para el Serranazo y fue para defender el orden constitucional, pero claro, esa fue una violación que hizo la propia Corte de Constitucionalidad hacia el constitucionalismo, hacia los principios constitucionales. Un caso bastante interesante para estudiar. Órgano especial, porque lo tiene que conocer un órgano especial, tiene que estar facultado un órgano para conocerlo. Puede, en Guatemala, como tenemos un sistema difuso y un sistema concentrado a la vez, a algunos amparos los conoce la CC y otros la justicia ordinaria. Si ustedes se van a su ley de amparo, exhibición personal, en el capítulo 2 van a encontrar en el capítulo 2 del amparo van a encontrar las competencias. Si no estoy mal, están desde el artículo 14, 11 hasta el 14, si no estoy mal, por ahí. Es que no tengo la ley de amparo ahorita a la mano, les quedo mal, disculpen. Pero ahí las pueden encontrar. Y si ustedes quieren profundizar sobre cuándo procede un amparo ante la CC, cuándo procede un amparo ante la sala de la Corte de Apelaciones, ante un juzgado de primera instancia, pues ahí tienen la ley para pues poder leer las competencias con mayor detenimiento, ¿verdad? Y seguramente en el segundo parcial vayan a venir ejercicios de esa índole. O si no es que el trabajo que nos va a poner la licenciada va a ser de esa índole también, determinación de competencias y de los presupuestos procesales para la procedencia del amparo. Pero bueno, no nos desviemos del tema, estamos hablando de que un órgano especial tiene que conocer el amparo, ¿verdad? Es por eso que cuando hablamos de que es conocido por la justicia privativa o la Corte de Constitucionalidad, es un órgano especial por excelencia, que decide y conoce en materia constitucional. Pero cuando hablamos de la justicia ordinaria, del OJ, del organismo judicial, se constituye ese órgano en un tribunal especial, temporal, que se llama Tribunal de Amparo. Entonces es bien interesante porque el juzgado, en vez de llamarse, por ejemplo, Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, se llama Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo. Y pues esa es prácticamente una acotación que les quiero hacer en cuanto al órgano especial. Extraordinario y subsidiario. ¿Por qué es extraordinario? Porque es algo que está fuera de los procedimientos recursivos, de la materia recursiva. Es algo que tiene que utilizarse como último elemento. Hay un término que utiliza la licenciada en una diapositiva que me gusta mucho, que es última ratio. Y es que sí, efectivamente, las garantías constitucionales se deben de utilizar como último recurso, no como un recurso al que se pueda optar de primas a primeras en un proceso obviamente contencioso, ¿no? Porque hay una litis, hay un problema, hay una disputa entre dos partes, por eso es un proceso contencioso. No, se tiene que primero agotar la vía procesal y la vía administrativa, ¿verdad? Y de esa cuenta tenemos que también es subsidiario precisamente por eso, porque ayuda a poder preservar la justicia.
pero no decide sobre los asuntos, sobre el fondo del asunto como tal. Solo decide si hubieron faltas a los derechos fundamentales en el proceso o si no se llevó el debido proceso, pero no decide sobre quién tiene la razón, por ejemplo, en el caso. Eso es un aspecto fundamental del amparo que tenemos que entender, que es última ratio, es la última vía a la que podemos optar, o es o no necesariamente tenemos que empezar por el amparo, sino que tenemos que utilizarlo como ya un agotamiento, cuando hay un agotamiento de recursos. Y eso es subsidiario porque ayuda cuando los demás sistemas, tanto el administrativo como el judicial, son insuficientes para tutelar un derecho fundamental. Rango constitucional, está de más decir por qué. Doble función, no se las puse aquí por temas de espacio, pero es preventiva y restitutiva, ¿verdad? ¿Por qué es preventiva? Porque previene amenazas contra los derechos fundamentales o violaciones contra los derechos fundamentales, y es restitutiva porque cuando ya se dio esa amenaza o cuando ya se concretó la violación, pues efectivamente se restituye o se busca restituir el derecho afectado. Ámbito amplio, porque la misma ley dice que no hay un ámbito restringido, que no hay ámbito que no sea susceptible a amparo, y esta es una característica que agrega un doctrinario, una de las diapositivas por ahí lo menciona, que es de carácter político, porque dictamina cómo deben de comportarse las entidades públicas. Entonces este es un elemento estrictamente político. Principios. Son muy parecidos y van en la misma línea que las características. Iniciación de parte, no puede iniciar de oficio. Le puede estar pasando algo a una persona, un derecho fundamental, se le puede estar pasando una violación a uno de sus derechos fundamentales a una persona y puede estar siendo evidenciado por alguna autoridad de un tribunal constitucional o de un tribunal de amparo, pero si la persona no inicia una acción, no se puede entonces iniciar. Lo que sí se hace de oficio es el trámite, pero eso es ya cuando la persona inició la acción. De lo contrario, si no hay una acción, si no hay un trámite de amparo, entonces no se puede iniciar. Y luego vamos al agravio personal. ¿Quién es esta persona legitimada para poder ejercer esa función? Pues esa es la persona a la que se le están violentando sus derechos fundamentales. O es una persona que va en representación de otra porque la otra persona no puede por X o Y circunstancia, ¿verdad?, poder ejercer una tutela efectiva de sí mismo o poder solicitar una tutela efectiva de sí mismo. Sin embargo, tiene que ser una persona que esté relacionada con el caso. Tiene que ser una persona, en líneas generales, que esté sufriendo una violación a sus derechos fundamentales. No puedo ir a interponer yo un amparo a favor de otra persona, a favor de un compañero de la clase, porque ahí pobrecito le están violando sus derechos fundamentales. No, primero esa persona tiene que tener la iniciativa, ¿verdad?, agotar las vías procesales, si así fuera el caso, y si no se puede, pues definitivamente ya interponer el amparo para proteger o para buscar la restitución de sus derechos fundamentales. Prosecución judicial, que prácticamente nos dice que se debe de llevar todo el proceso del amparo hasta una sentencia, hasta que se dé una sentencia. Es decir, los tribunales constitucionales tienen que darle prioridad al amparo y tienen que resolverlo y darle una sentencia efectiva dentro del plazo que dice la ley. Recordemos que es un proceso mucho más rápido que otros procesos en materia recursiva, como las apelaciones o como las recusaciones, los recursos, etcétera. ¿Por qué es así? Porque se trata de una tutela a los derechos fundamentales. Hay que actuar de manera pronta, de manera rápida, para preservar esos derechos. Relativa sentencia o relatividad de sentencia. Esto quiere decir que solo puede, esto va también de la mano con la iniciación de parte y con el agravio personal. Eso quiere decir que si yo estoy sufriendo una violación a mis derechos fundamentales y otra persona que conozco también, pues al final yo voy a interponer mi amparo, esa persona. Si no interpone su amparo, pues no se le va a iniciar una acción, no va a haber una tutela efectiva, pero en mi caso sí, ¿no? Entonces, la sentencia es relativa para la persona que pide la tutela del amparo, para la persona que hace, que pone en movimiento el tribunal mediante la acción de amparo. Definitividad, porque es un último recurso. Hay que agotar todas las vías administrativas y procesales para llegar hasta ahí. Estrecho derecho de congruencia. Hay que ser conciso con lo que se está pidiendo. Hay que ser conciso con el derecho fundamental que se está alegando, que no se está tutelando de manera adecuada o que está bajo amenaza o riesgo.
¿verdad? Y la sentencia tiene que ser concisa también con ese derecho. Si a mí me están violentando el derecho al trabajo, la sentencia no puede protegerme o pedir que se me restituya el derecho a la vida, por ejemplo, porque no es lo que estoy pidiendo. O por ejemplo, si yo hago un mal planteamiento también, y por ejemplo, no sé, equivoco el derecho a la salud con otro derecho, podría ser el derecho a la vivienda, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Entonces, pues igual, al final no hay una congruencia con lo que se está pidiendo, no hay una congruencia. Y luego la limitación de pruebas, ¿verdad? La limitación de pruebas, pues también, perdón, en la congruencia también me gustaría hacer la mención de que también se tiene que ser congruente a la hora de presentar el amparo según los presupuestos procesales correspondientes y según las competencias correspondientes. Eso también es parte de la congruencia que tenemos que tener nosotros como sujetos procesales interesados en interponer un amparo, ¿verdad? Tenemos que conocer a dónde acudir para poner un amparo y a dónde no acudir. En la Corte de Constitucionalidad pasa mucho que van a interponer amparos a diestra y siniestra, pero son amparos que no corresponde conocerle a la Corte de Constitucionalidad porque su naturaleza es otra y está estipulado en la Constitución, en la Ley de Amparo y Exhibición Personal, a dónde tendrían que ir a interponer ese amparo, y aún así van abogados, van personas a poner amparos donde no corresponde. La limitación de prueba, eso quiere decir que no se decide sobre el fondo del asunto, sino que se decide sobre sobre los derechos fundamentales agraviados, y también que los magistrados, los jueces y pues el Tribunal Constitucional, la magistratura constitucional, solo va a conocer las pruebas que se le presenten también. No se va a utilizar esta modalidad del principio inquisitivo en el cual se iba a buscar las pruebas, sino que solo se va a conocer las pruebas que se tienen. Bueno, ahora sí, vamos con los presupuestos procesales. Temporaneidad, definitividad, legitimidad activa y pasiva. ¿Qué son los presupuestos procesales? El presupuesto nos suena a dinero, pero no es así. Realmente el presupuesto procesal se refiere a esos requisitos, a esas exigencias que pide la propia ley, la ley de amparo y exhibición personal, recordemos que es de rango constitucional y se estipula como una garantía también esa ley, que pide para que proceda el amparo. Sin estos requisitos no procede el amparo. Temporaneidad, 30 días. Después del agravio, de la última notificación, ¿verdad? De la resolución judicial. Definitividad, que se agote la vía procesal y administrativa hasta llegar al amparo, hasta antes de llegar al amparo. Legitimidad activa y pasiva, que yo especifique qué derechos se me están agraviando y por qué considero que es así, y quién me está agraviando, me está violando mis derechos fundamentales, que esa sería la legitimación pasiva. Esos son los presupuestos procesales y eso es lo que les puse efectivamente acá. Pero acá se los puse con mucho más detenimiento en base a lo que dicen las propias diapositivas y en base a lo que la propia licenciada incluso explicó en la última clase. Temporaneidad, fatal, tiene ciertas características, ¿no? Cada una de estas tiene ciertas características. Es fatal porque tiene una caducidad indefectible, una caducidad que no se puede revertir, que si ya pasó, ya pasó. Si ya no se presenta si se presenta un amparo fuera de tiempo, fuera de plazo, ya no va a tener validez. Personal, se computa individualmente, ¿verdad? Esto también en cuanto a esa característica que leíamos de que pues tiene que ser algo personal. Entonces no puede llegar a otra persona a intentar cambiar, ¿verdad?, los plazos, o que otra persona tenga por algún tipo de materia recursiva o algún tipo de acción que cometa, cambie los plazos, sino que es estrictamente individual. Todos los días y horas son hábiles, excepción electoral de 5 días durante el proceso electoral. Cuando hay procesos electorales, pues se hace esta excepción, ¿no? Se agilizan los procesos, pues precisamente por esto. Interrupciones de recursos idóneos e inidóneos, ¿verdad? Cuando hay recursos idóneos, no se interrumpe el proceso de amparo. Cuando hay recursos inidóneos, pues sí se interrumpe. Y luego ahora vamos con la definitividad. Los recursos idóneos también los encontramos acá como características y elementos y también como algunos principios, ¿verdad?, de cada una de estas. Recursos idóneos deben poder superar adecuadamente el agravio, ¿verdad? Se deben de interponer los recursos pertinentes. La existencia legal debe estar prevista en la ley electoral, en la ley electoral, no, en la ley rectora, perdón, no sé por qué ley electoral ahí, se me fue por el tema del cómputo, disculpen. La ley rectora pues debe de estar, ¿verdad?,
Y la imputabilidad, rechazo por causas del accionante, incumplimiento, ¿verdad? Acto definitivo debe dirigirse en contra de el acto que pues se revistió de definitividad. Muy bien, les voy a explicar con mayor detenimiento cada uno de estos elementos para que sean un poquito más comprensibles, aunque un poquito también breve, ¿no? Porque si no, olvídense, ya son las 10, ya es un poquito tarde y todavía yo tengo que seguir estudiando derechos humanos también, para poder ir avanzando con eso también, porque ya el viernes tenemos ese examen también. Entonces hay que abarcar ahí un poquito. Bueno, al final un recurso es idóneo cuando tiene la capacidad legal, estamos acá, ¿verdad? Un recurso es idóneo cuando tiene la capacidad legal, ¿verdad?, para corregir el daño o la injusticia que una persona alega haber sufrido, o sea, el agravio, ¿verdad? No es suficiente con que el recurso exista, debe ser el instrumento adecuado. Ustedes se recuerdan que la licenciada nos comentaba este caso, ¿verdad?, el partido político que clausuró la CC, ¿verdad? Que pues al final no fue que clausurara la CC, sino que fue una serie de recursos inidóneos que se presentaron y a poco fueron sumando y al final se dio un problema sistemático y un problema procesal en el cual los recursos no fueron los que eran correctos para ese caso. A eso se refiere entonces, ¿verdad? Luego tenemos la existencia legal, que dice que un recurso solo puede ser utilizado si está explícitamente establecido en la ley que rige la materia. Es decir, nos apegamos al principio de legalidad para utilizar también estos recursos. La imputabilidad o rechazo por causas del accionante. Este criterio se relaciona con que la responsabilidad de la persona que interpone el recurso debe de ser, pues al final, o sea, la persona que interpone el recurso debe de tener cierta responsabilidad. Porque si no es responsable de sus propias acciones, si tiene algún incumplimiento en los plazos, si tiene algún incumplimiento en la presentación de los memoriales, en los requisitos procesales, estrictamente procesales, pues al final va a haber un rechazo. Y esa responsabilidad es del accionante como tal. Y un acto definitivo, porque es un recurso que solo puede interponerse una vez que la decisión, el acto administrativo, ha adquirido el carácter definitivo. Es decir, los actos provisionales o preparatorios o de mero trámite no son suficientes. Es entonces que pues al final tenemos estas características, ¿verdad?, de la materia definitiva o de la definitividad dentro de los presupuestos procesales para comprenderla. Y por último tenemos la legitimidad activa y pasiva. Dentro de esta dimensión encontramos la legitimidad activa, encontramos la capacidad procesal, el interés legítimo, ¿verdad? Y que toda persona en pleno ejercicio de sus derechos civiles pueda ejercerla. No existe acción popular. Capacidad procesal tiene que ser una persona que cuente con las capacidades de ley para poder interponer para poder ser parte de una relación jurídica, ¿verdad? Ustedes se acordarán de la capacidad que la vimos en derecho civil, pues prácticamente alude a eso. Una persona que de verdad está facultada para poder ser parte de una relación jurídica y poder ser parte de un proceso contencioso. Un interés legítimo, ¿verdad? Que la persona de verdad se sienta agraviada y que haya una justificación certera de por qué está ahí presentando un amparo. Toda persona en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o sea, al final una persona que no haya incumplido con alguna norma y que pues por lo tanto sus derechos civiles se vean limitados. Y no se pueden interponer amparos o acciones populares, ¿no? Vamos a juntarnos 5 y vamos a interponer un amparo para los 5, salvo ciertas situaciones, pero eso lo vamos a ver conforme veamos el trámite del amparo. Pasiva, unilateral, sin consentimiento del afectado. Imperativa, hegemonía sobre la voluntad subordinada. Y coercibilidad, capacidad de hacer obedecer bajo sanción. Estas son las características, ¿verdad?, que tiene la legitimidad pasiva. Es unilateral, porque a diferencia de una relación jurídica recíproca bilateral, aquí se está cumpliendo la voluntad solo de una parte. Y esa parte está violando entonces, por esa acción, por ese imperio, esa hegemonía que está ejerciendo sobre la otra persona, sus derechos fundamentales. Imperativa, porque ahora sí, viene de la mano también con la hegemonía, porque es una voluntad superior, o sea, una de las dos partes está ejerciendo una voluntad superior sobre la otra, y eso crea una violación de derechos. Y es coercitiva o tiene coercibilidad porque es una capacidad de hacer obedecer bajo sanción, es decir, porque se está utilizando la fuerza, se están utilizando mecanismos poco éticos para poder llevar a cabo la consecución de los fines.
Y eso es entonces lo que tenemos que entender de los presupuestos procesales. Son esas exigencias que hace la ley para que pueda proceder el trámite del amparo, para que pueda proceder el proceso de amparo, porque recordemos que el amparo es un proceso y no un recurso. Y luego, principios procesales, estos los encontramos en el artículo 5 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, que nos dicen que todos los días y todas las horas son hábiles. Las actuaciones serán siempre en papel simple, salvo lo que disponga la ley. La notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente. Es un proceso sumario y de suma urgencia. Y prioridad a los demás asuntos por parte de los tribunales. Los tribunales tienen que enfocarse en resolver ese asunto. Y bueno, eso es todo, compañeros. Hemos terminado entonces ahora todos los temas, ahora sí, de esta unidad. Recuerden que al final estudiamos, o el foco de estudio del derecho procesal constitucional es la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos bajo esos mecanismos que la propia Constitución consagra para llevar a cabo ese fin. Entonces, bajo ese orden de ideas, tengamos bien presente la finalidad de cada una de las garantías, la finalidad de cada una de los mecanismos y de las categorías de defensa de la Constitución y la finalidad de la definición en sí misma del derecho procesal constitucional y todo lo concerniente a su naturaleza. Bueno, les deseo una bendecida noche, una feliz noche y mucha suerte en el examen de mañana. Que pasen buena noche, compañeros.